El terrorismo son actos de violencia armada contra la vida, la salud y la libertad de las personas ejecutadas de un modo sistemático y planificado que tienden a crear una situación de inseguridad o de organización jurídica del sistema democrático. En el Perú, el terrorismo llegó a inicios de la década de los 80 hasta finales de los 90. Sin duda fue una etapa que marcó la historia del Perú con sangre e injusticia y que flageló sin piedad a la población andina y a la capital. Esas décadas fueron marcadas por la violencia, inseguridad, atentados, matanzas y mucha inseguridad, donde se veía diariamente con noticias de atentados producidos en la vía pública, donde pierden la vida gente inocente y totalmente ajena a esa guerra o intereses diversos. En nuestro país, los grupos terroristas que predominaron fueron el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Huanta, un pueblo que busca cerrar sus heridas. Esta provincia ayacuchana es una de las que mayor número de muertos y desaparecidos registra, producto de la violencia política que azotó el país entre 1980 y el 2000. Pese al paso de los años, los familiares de las víctimas aún no hallan justicia, se tienen olvidados y reclaman más atención del Estado. Abimael Guzmán ordenó asesinar a campesinos en Soras. El Poder Judicial procesó a Abimael Guzmán y a su comité político central senderista por haber ordenado en 1984 la ejecución violenta de 104 campesinos del distrito ayacuchano de Soras, que se oponían a su prédica. Sobrevivientes reconocen a Víctor Quispe Palomino como responsable directo de la masacre. Entrevistas. Mi nombre es Brenda Solano, tengo 18 años, estudio arquitectura y es mi primer año. Mi nombre es María José Mendiola, tengo 20 años, estudio arquitectura y estoy en el segundo ciclo de mi carrera. Me llamo Kenzo Solís, estudio nutrición, tengo 18 años y estoy en Mi nombre es Gonzalo Rosario, tengo 19 años, estudio arquitectura y estoy en el segundo ciclo. ¿Qué se te viene a la mente al ver estas imágenes? Son dos empresas con su logo de Brahma y Wong, pero dan alusión a las ciudades que fueron afectadas en Ayacucho por el terrorismo. Lo que veo en las imágenes son dos logos, una de una cerveza y la otra es de un supermercado, pero con nombres de ciudades de Ayacucho. Pienso que es una bebida de gaseosa y una marca de CDs o algo así. Que se parecen a un signo de marcas, parecen el logo de marcas, como Brahma y el otro no sé muy bien. Ya. ¿Qué entiendes por conflicto armado interno peruano? Son un grupo de personas que se rebelan contra el Estado. Bueno, es lo que pienso. Sé que el conflicto armado interno es un grupo de personas que se juntan para poder estar contra el Estado porque se sienten alejados de los privilegios que a veces da el Estado. Una guerra quizás dentro de un país, una provincia, una capital. Por conflicto armado interno es porque algunos grupos rebeldes que no piensan igual que nosotros, tienen otro pensamiento y son excluidos del Estado, de la sociedad, ¿no? ¿Crees que los peruanos hemos superado el conflicto armado interno? Creo que no, creo que todavía siguen con ese miedo que vuelva. No creo porque aún hay terrorismo como por ejemplo en el Brasil. No, todavía hay muchas discusiones. No, porque todavía no superamos de que eso ya murió, ¿no? Totalmente. O sea, siempre pensamos de que puede volver, porque en varios países también sucede, ¿no? Y acá no se pierde lo que es Sendero Luminoso MRTA porque siguen atrayendo gente para que piensen igual que ellos y para mi parecer aún no termina y creo que no va a terminar nunca. ¿Dónde crees que se sintió más la presencia del terrorismo en nuestro país? En Ayacucho, porque creo que ahí fue donde hubo más muertos. En la ciudad de Ayacucho, porque ahí la mayoría de los pueblos fueron asesinados y masacrados. Acá en Lima, donde yo sé, son en las universidades.
¿Te has informado de algún acontecimiento de esa época? ¿Qué recuerdas o sabes sobre este acontecimiento? He escuchado que hubo un acontecimiento en Miraflores donde pusieron un coche bomba. Sí, en la calle Tarata. Lo que recuerdo, un acontecimiento que me contaron fue de una ciudad de Ayacucho que se llama Putis, que asesinaron a todos los pobladores y haciéndolos cavar su propia tumba, que eran unas fosas comunes. ¿Tienes alguna reflexión sobre lo que es el terrorismo? El terrorismo es más que todo una idea equivocada de poder solucionar los problemas. Yo recuerdo que mi abuelo me contó una historia de un coche bomba en la selva. Que es innecesario. Bueno, ya creo que son personas desesperadas por buscar la respuesta del gobierno frente a un problema que tengan, pero no sé, llegar a un punto de matar personas o atentar contra personas que son inocentes, que no tienen que ver nada en el conflicto, ya es algo exagerado. Sé que en la San Marcos, para los alumnos, era tanto el miedo que con los coches bombas, todas esas cosas, que los profesores ponían sus casas para poder enseñar a los alumnos a estudiar en las universidades. O sea, las clases eran la casa de los profesores y era bien tenso todo eso, ¿no? Y eso es lo que más es. Conclusiones. La desesperación causó descontrol en la población y además generó efectos traumáticos como pánico, fobia y estrés. La violencia como producto de los atentados terroristas generó un clima hostil en la población y por mucho tiempo se vieron obligados a guardar el silencio por miedo. El movimiento terrorista debe ser considerado como delincuencia y no como un problema social que se produjo por la escasa presencia del Estado y el centralismo que imperó en el país. Debido a los constantes ataques, las familias se vieron obligadas a tener que separarse, causando así la ruptura del seno familiar. Los atentados terroristas ocasionaron graves pérdidas en la economía peruana, que sumada a la gran crisis existente, se convertía en uno de los mayores problemas a los que nos tuvimos que enfrentar. Por mucho tiempo, las víctimas tuvieron para guardar silencio por miedo a ser atacadas por los grupos terroristas. El terrorismo fue una época que desencadenó mucho miedo y costó miles de vidas, y una millonaria pérdida de bienes. Producto del terrorismo, el pueblo andino migra a la ciudad generando fenómenos como la invasión, el desempleo, entre otras cosas. El terrorismo es una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. También son actuaciones criminales de bandas organizadas que reiteradamente y por modo indiscriminado pretenden crear alarma social con fines políticos. La palabra terrorismo lo relacionamos con gente que busca generar un caos entre la sociedad por una creencia de idea errónea que tienen. Eso generó, por ejemplo, en el Perú, una crisis económica, política y social, dado que mucha gente murió, económicamente tuvimos una crisis después de ello, y en lo social mucha gente falleció. Visita el Museo de la Memoria.